Amados, buenas noches, ¿cómo les va? Bendiciones, abrazo enorme, Shabbat Shalom para todos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, Él es bueno, muy bueno. Damos gracias por este tiempo que Él nos permite tener y estar, ¿sí?, en las redes sociales, poder transmitir su enseñanza, poder transmitir su diseño, poder transmitir su palabra. Así que la verdad que maravilloso, un tiempo maravilloso. Amados, hoy, como pongo ahí de título, la idea es comenzar con una serie, ¿sí?, acerca y sobre el Espíritu Santo. La verdad es que tenemos como muy poca información sobre él. Si yo le preguntara a alguien quién es, qué es, nuestras respuestas siempre van a estar muy limitadas. Tenemos poca enseñanza al respecto, ¿sí? Y la idea es poder conocerlo, poder entender que su obra, la obra del Ruach, del Espíritu Santo. Ruach es la palabra que se usa para espíritu en hebreo, ¿sí? El Ruach HaKodesh, ¿sí? El Espíritu Santo. Recuerden que espíritu, a veces decimos espíritu y nos imaginamos. Hay gente que por ahí cuando se dice espíritu se imagina un fantasma, ¿sí? Pero la palabra espíritu tiene que ver con viento, ¿no? De hecho, cuando buscamos la palabra Ruach, ¿sí?, en su original hebreo es viento, se traduce como tal, como el viento, el soplo. Así que bueno, puede que en algún momento, porque yo estoy acostumbrado a usar la palabra Ruach, así que lo más probable es que me escuchen nombrarla varias veces. Entonces le quería aclarar de entrada. Ruach, entonces, la palabra para espíritu en hebreo. Justamente, el Espíritu de Dios es el Ruach HaKodesh o HaKodesh, el Espíritu Santo. Kodesh, Kodesh es santo, justamente. Kodeshin, el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? El lugar santísimo es Kodesh, Kodeshin, el lugar santo, el lugar santísimo. Bueno, yo esto se los digo porque por ahí a lo mejor me escuchan decir esa palabra varias veces y la idea es que ustedes comprendan lo que estoy diciendo. Pero bueno, la importancia para mí, ¿no?, de hablar del Espíritu Santo en este tiempo tiene que ver con lo que se está viviendo a nivel mundial, a nivel global, con lo que está pasando en el mundo, con lo que está pasando en la vida de los hijos del Padre a nivel mundial. Una de las cosas que muchas veces tenemos es que me gusta utilizar la frase que a veces vivimos dentro de un termo, y lo único que me entero que pasa es dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones, pero no tendemos a ver la manifestación del Ruach, ¿sí?, a nivel global. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo a nivel global? Porque tenemos por ahí la sola idea de que el Ruach se mueve en la congregación y se mueve a través de mi vida, guiándome en alguna oración o cuando ocurre la sanidad de alguien o cuando le doy palabra profética a alguien, ¿sí? Pero la manifestación del Espíritu Santo, la verdad que va mucho más allá, gente. Va mucho más allá que solo limitarse a eso. Lo hemos limitado al Espíritu Santo a solo el área eclesiástica. Hemos limitado el mover del Espíritu solo en lo que tenga que ver con culto, con reunión entre hermanos y no mucho más que eso. Pero la verdad que el Espíritu Santo se mueve muy por encima y mucho más allá que lo que vos y yo podemos llegar a pensar, a conocer o a saber en este tiempo.
Y la idea es que a través de esta serie podamos abrir nuestra mente. Que la idea de hablar acerca de esto es que nuestro conocimiento acerca del mover del Espíritu Santo pueda expandirse, ¿no? Expandirse, ¿no? Que nuestra mente pueda expandirse. Que mi idea, que mi conocimiento, que mi información, ¿sí?, acerca del Espíritu Santo pueda romper los límites de mi mente. La idea, gente, es que podamos sacar al Espíritu Santo de esa caja donde muchas veces lo tenemos y pensamos que Él solo puede moverse en ese cuadradito, ¿no?, dentro de lo que yo entiendo, dentro de mis capacidades, solo en mi iglesia o en mi casa o cuando estoy con algún hermano. Que podamos llegar a ver y llegar a entender que estamos viviendo un tiempo maravilloso. ¿Por qué les digo todo esto, gente? ¿Por qué hago esta introducción? Porque quienes estamos despertando es un mover de despertar que está pasando en todo el mundo. Muchos en todo el mundo su conciencia está despertando. El velo que opacaba nuestra visión, el velo que limitaba nuestro entendimiento acerca del Espíritu Santo pueda ser quitado de una vez y por todas. Moni, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo enorme. Shabbat Shalom también para vos. Diego, querido, ¿cómo estás, Diego? Tantísimo tiempo, ¿no? Cuando me llegó ¿cómo se llama?, tu solicitud en el Facebook, la verdad que me sorprendió. Digo, wow, mira cuánto hace que Diego debe hacer, no sé, como 15 años o más, yo creo, que tal vez no nos vemos y no charlamos. Tendríamos que sentarnos un rato, tomar unos buenos mates y ponernos al día, che. Un abrazo gigante para vos y para tu familia. Sí, Diego, dejarlo fluir, claro que sí. Pero yo teniendo... discúlpeme un momento, déjenme silenciar las notificaciones porque me están llegando algunas notificaciones con sus soniditos. Ahí está. Dejarlo fluir, pero yo teniendo el conocimiento y el entendimiento acerca de quién es Él y para qué está aquí en la tierra. Y esto solo comienza. Esto es una serie que la vamos a hacer de unos cuantos viernes, porque tenemos que comprender. Y escuchen esto, gente. ¿Cuál es mi intención? Pero no solamente mi intención. ¿Cuál es la intención de nuestro Padre Celestial a través de esto? Que nosotros podamos identificar cuáles son las operaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida? Porque vuelvo a decir, va mucho más allá. Va mucho más allá que... va mucho más allá que solo creer que el Espíritu Santo se va a mover a través de mi vida para producir la sanidad de alguien o para atraer a alguien a Yeshua. O sea, va mucho más allá. Y esa es la idea, que yo pueda identificar qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, hacia dónde me está guiando, hacia dónde me está llevando. Gente, muchos de nosotros, incluido bueno, mi familia y yo, ¿sí?, que hemos sido movidos de Belleville a Monterrey. Hace 6 años atrás pasó eso. Esa fue una manifestación del Espíritu, fue una obra del Espíritu en nuestra vida.
llevándonos al lugar donde teníamos que estar, en el tiempo en que teníamos que estar y conectándonos con las personas con las que nos teníamos que conectar. ¿Me entienden? O sea, esa es la idea de esta serie. Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Nancy, la idea de dejarlo fluir, por eso digo, no solamente es dejarlo fluir es que él haga conmigo lo que quiera. O sea, Espíritu Santo, aquí estoy, guíame. Y es ahí donde muchas veces tenemos problemas. Es ahí donde muchas veces Él quisiera guiarnos, llevarnos, movernos, pero ahí es donde se va a encontrar con mi paradigma. Es ahí donde el Espíritu Santo se va a encontrar con mi fortaleza mental, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que ya hay establecido en mi mente. Entonces, si yo lo dejo fluir al Espíritu Santo, la idea es entonces que yo me rinda a su guianza, que yo me rinda a que Él me dirija a donde tiene que ser. Pero ¿cuál es el problema? Que yo tengo algo establecido en mi mente. Y que si el Espíritu Santo me quiere mover a un lugar o me quiere enseñar algo que mi mente no está ya, no está ya como prefijado en mi mente, entonces voy a tender a pensar que aquello que está ocurriendo no viene precisamente de Dios. Una de las cosas que el Espíritu Santo siempre va a hacer, gente, es guiarnos al diseño del Padre, a la voluntad del Padre, a lo que Él estableció, a su diseño, a la Torá, a lo establecido por Él. Pero si yo tengo en mi cabeza que, por ejemplo, que el otro día hablábamos acerca de camino a Shavuot. En unos días, el 25 y 26 de ahora de mayo, ¿sí? Se da una de las convocatorias del Padre. Y tengamos cuidado porque no simplemente es, Pentecostés que se celebra en todas las iglesias, ¿sí? Pero no, o sea, no lo veamos como un simple Pentecostés que celebramos en las iglesias, lo tenemos que ver como una de las convocatorias del Padre que dejó fijada en Levítico 23. Pero muchas veces cuando hablamos de Levítico 23 y hablamos de las convocatorias del Padre o hablamos de las fiestas del Padre, tendemos a pensar que son fiestas judías, son solo para ellos, eso ya es pasado porque es parte de la ley y solo para ellos, solo para un pueblo. Entonces, ¿me entienden cuando le digo que no solo es dejarlo fluir, no solamente es decir que lo tengo que dejar fluir, sino entender hacia dónde me va a llevar el Espíritu Santo? Para que no se encuentre con mi paradigma, para que no se encuentre con mis limitaciones. Entonces, cuando yo entiendo que esas convocatorias no eran para los judíos únicamente, sino para... Bueno, y ahí como que se van abriendo aristas, ¿no? Porque no era para los judíos. Tendemos a pensar que ese era el pueblo judío. Y no, los judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Como los benjaminitas son los descendientes de la tribu de Benjamín. Y como los rubenitas son los descendientes de la tribu de Rubén. Bueno, entonces no podemos decir que era para los judíos porque en ese momento, en el monte, cuando estaba el Eterno hablando a su pueblo, estaba todo el pueblo, estaban las 12 tribus. Entonces el Señor le está hablando a su pueblo. Y si yo entiendo, a través de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11, que yo fui desgajado del olivo silvestre e injertado en el olivo natural, por lo tanto yo soy Israel, yo soy pueblo del Eterno. Entonces, las convocatorias señaladas por el Padre, porque dijo, dile a mi pueblo que estas son mis convocatorias, las cuales quiero que las celebren perpetuamente. Y en las convocatorias, gente, está el diseño de redención del Padre. En las convocatorias está el diseño de redención, donde podemos ver que cada convocatoria tiene su proyección profética.
Las 4 primeras convocatorias, las 4 primeras fiestas, ¿sí? Aunque tienen su proyección profética, pero históricamente también se cumplieron. Ahora, las 3 que faltan tienen obviamente su proyección profética, pero históricamente aún no se han cumplido. Y son las que estamos esperando. Son las que vamos a vivir dentro de no mucho tiempo. Entonces, cuando hablo de proyección profética, estamos hablando de Pesaj. ¿Cuál es la proyección profética de Pesaj? La muerte de Yeshua. ¿Cuál es la proyección profética de panes sin levadura? La sepultura de Yeshua. La proyección profética de la fiesta de las primicias o Bikurim, ¿sí? La resurrección de Yeshua. Shavuot, que lo vamos a celebrar en estos días, el 25 y el 26 de mayo. ¿De qué nos habla? De cuando vino el Ruach sobre el pueblo del Eterno. Cuando vino el Ruach sobre los 120 que estaban ahí juntos, donde el Padre le dijo, donde Yeshua antes de ascender le dijo, muchachos, no se vayan a ningún lado, esperen a que venga el poder sobre sus vidas, a que venga sobre sus vidas aquello que el Padre anunció. Entonces ahí, luego y recién ahí me serán testigos en todo lugar, en la tierra. Entonces, ¿qué nos está marcando Shavuot? Cuando vino el Espíritu Santo sobre su pueblo. Ya vamos a leer ahora donde Yeshua dice, es necesario que yo me vaya. Yo me voy, pero les enviaré al Consolador. Pero el Consolador vino, gente, a llevarnos de nuevo al diseño del Padre. Porque no tenemos en nuestra vida el diseño del Padre. Lo que tenemos en nuestra vida es una agenda eclesiástica, ¿sí? De mucha actividad, de hacer muchas cosas que muchas de ellas ni siquiera tienen que ver con el diseño del Padre. Ni siquiera tienen que ver con la agenda del Padre. Entonces, ¿qué viene a hacer el Ruach? ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? A sacudirnos, a remover las ideas preestablecidas en mi vida y a instalar las correctas. La correcta interpretación de lo que Yeshua quiso decir. Entonces, es fácil por ahí decir, no, Espíritu Santo, muévete, y me levanto mis manos y muévete, haz conmigo lo que quieras. Y no puede hacer conmigo lo que quiera. Porque muchas veces el Espíritu Santo, como decimos recién, me va a guiar a celebrar las convocatorias y se va a encontrar con lo prefijado ya en mi mente. Y yo voy a pensar, no, aquello es parte de la ley, aquello ya es pasado, aquello ya caducó, aquello ya fue abolido por Yeshua. Entonces el Espíritu Santo me va a guiar a la voluntad del Padre y yo no voy a querer ir. El Espíritu Santo me va a querer hacer mover tal vez de barrio o de pueblo o de ciudad o hasta de continente. Y yo no voy a querer porque estoy aferrado a mi trabajo, porque estoy aferrado a mi casa, porque estoy aferrado a mi gente, a mis amigos, a mi entorno. Entonces Él va a querer y no lo voy a reconocer como una obra de Él. Yo tengo que entender que parte de su obra en mí tiene que ver muchas veces también con cambiarme de lugar. Donde hay un lugar donde creces, donde te desarrollas, pero hay otro, muchas veces, el lugar donde estás siendo preparado por Él no es justamente el lugar de tu asignación. Entonces estás siendo preparado en un lugar para luego el Espíritu Santo llevarte al lugar de tu asignación, de tu encomienda. Entonces tenemos que tener cuidado de no estar aferrados a personas, a lugares, a cosas, porque no nos vamos a querer mover. ¿Cómo estás, Susana? Buenas noches también para vos, bendiciones, un abrazo gigante. Entonces, es eso que tenemos que entender. Es ese paradigma que tenemos que romper. Entender que el Espíritu Santo viene a guiarnos a la voluntad del Padre. Entender que no todo fue abolido. Tendemos a pensar que
la ley fue abolida. Pero tenemos una mala idea de la palabra ley. Encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? en el Nuevo Pacto, encontramos que dice ley, 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 ley. También dice ley en el Antiguo Pacto. Pero cuando la buscamos en su idioma original, del idioma al cual fueron traducidas, encontramos, por ejemplo, que en el Antiguo Pacto la palabra ley, ¿sí? La palabra hebrea para ley, fue traducida ley para nosotros, para el castellano, ¿sí? Pero allí la palabra original en hebreo es Torá. Y Torá tiene que ver con instrucción, no con ley, con instrucción. Pero luego cuando vemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿sí? Que se traduce del griego, se encontraron los manuscritos en griego, fueron traducidos en diferentes idiomas, pero en la traducción al castellano le pusieron ley, como dice en el Antiguo Pacto. Pero el Antiguo Pacto se refiere a instrucción, Torah, instrucción. Ahora en el Nuevo Testamento, cuando nosotros buscamos ley en el griego, nos habla de la palabra nomos, la palabra griega nomos, que es traducida como ley. Pero resulta que nomos no tiene nada que ver con instrucción, sino que nomos tiene que ver con una ley impuesta, como la ley de un imperio, donde es ley lo que se dice. Entonces, se nos dice y se nos enseña, porque entendemos muy mal lo que Pablo está diciendo, porque no entendemos el contexto profético y mucho menos el histórico, el cultural. Entonces nos encontramos con que nos dicen o pensamos, a veces no hace falta ni que nos enseñen, parece que ya lo tuviéramos ya prefijado en nuestra mente. Entonces pensamos que Yeshua vino a abolir la ley. Pensamos que la ley ya pasó, ya cambió, ahora ya no hay más Viejo Testamento, por eso es que está el Nuevo Testamento. Otro gran problema. Tenemos la idea del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, que está bien. Si yo lo veo como Viejo Pacto y Nuevo Pacto, está bien, ¿sí? Porque Yeshua vino a hacer un pacto nuevo en su sangre. Perfecto. El problema es que cuando yo digo testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y la palabra testamento, si ustedes lo buscan, no me hagan caso a mí, sino busquen al respecto, ¿sí? La palabra testamento solo aplica cuando hay un testador y ese testador muere. Entonces, cuando ese testador deja un testamento y muere, entonces sí, el testamento es leído, ¿sí? A las partes, ¿sí? A las cuales el testador le dejó aquel testamento. Entonces, la palabra testamento aplica sola y únicamente cuando hay un testador que muere o un testador que va a morir. Y si nosotros vemos, gente, nuestro Elohim, Yod Vayhet, nunca murió. Él es. Y Yeshua sí podemos decir que murió, pero en los 3 días volvió a la vida. O sea que no puedo decir testamento, porque no aplica la palabra testamento. Esto es gracias, y entre comillas, a un tal Marción que con una mala intención separó la Biblia, la dividió y aplicó la palabra testamento. Entonces no solamente la dividió, sino que aplicó la palabra testamento. Entonces tendemos a dejar lo viejo, ¿sí? Y a solo leer la parte nueva, porque pensamos que ese es el Evangelio. Pensamos que eso es, sin aquello. Y sin embargo, el Nuevo Testamento viene a ser toda la confirmación de lo que los profetas anunciaron en el Antiguo Pacto. Entonces no es testamento, la palabra es pacto. En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo, el cual ese pueblo se dividió en 2 reinos, ¿sí? Los 2 reinos se adulteraron espiritualmente, los 2 reinos se prostituyeron espiritualmente, ¿sí? Y anularon el pacto, quebraron el pacto. Con Yeshua, ¿sí?
Yeshua viene a hacer un nuevo pacto, pero en realidad, y parafraseando ese nuevo pacto, vino a renovar de alguna manera lo que Dios ya había establecido para su pueblo. Entonces, si yo lo pusiera con mis palabras, el tema de antiguo pacto y nuevo pacto, donde hay algunos que dicen, no, es nuevo. Sí, es nuevo porque hay sangre ahora de por medio, la sangre de Yeshua. Pero Yeshua no vino más que a confirmar o a renovar lo que Dios ya, lo establecido de Dios para su pueblo. Como si de alguna manera Yeshua viniera y dijera, hey, yo vengo, muchachos, a renovar lo que su papá les dijo que iba a hacer con ustedes. ¿Me entienden? No hay testamento, hay pacto. Tenemos que tener muy, pero muy en claro eso. Porque decimos testamento y no aplica la palabra testamento entonces para lo que queremos decir y enseñar y aún vivir. Entonces son cosas que tenemos que tener muy, 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 pero muy en claro. Y el Espíritu Santo viene justamente a romper ese paradigma que tengo en mi mente. A enseñarme que, que la ley, como decíamos recién, ¿sí? que la ley no es ley. No es ley como se traduce, no es ley como se enseña, sino que es Torah. Torah que tiene que ver con instrucción, la instrucción de Elohim para su pueblo, la instrucción de un padre para sus hijos. Eso es lo que tantas veces hemos leído como ley. No, ya la ley caducó, ya la ley fue anulada. No, Señor, porque no es ley, es instrucción. Eso es tan simple como entrar en el diccionario y buscarlo. No requiere más que eso. ¿Ah? Entonces, la instrucción del Padre para su pueblo, gente, no caducó, no fue abolida. Yeshua lo que vino es a devolver la correcta interpretación de lo que los fariseos habían torcido y pervertido. Por eso es que lo odiaron tanto y le dijeron, demonio tiene, endemoniado estás. Imagínense, los fariseos, los maestros de la ley o los maestros de la Torá del tiempo de Yeshua, le decían a Yeshua que estaba endemoniado. Imagínense qué tipo de maestros tenía Israel en ese tiempo. Tremendo. Entonces Yeshua viene a devolverle a su pueblo lo que había en el corazón del Padre, la correcta interpretación de aquello que estos se habían encargado de pervertir y de torcer. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en nuestras vidas, gente. Enseñándonos, abriendo nuestra mente, rompiendo viejos paradigmas, sacando lo que no tiene que estar de nuestras mentes, rompiendo toda estructura que no se amolde al diseño del Padre, que no se sujete al diseño del Padre. Entonces Yeshua, el Espíritu Santo nos viene a enseñar la instrucción que nuestro Padre nos dejó. ¿Qué cosa fue abolido? Tenemos que entender qué cosa fue abolido. Que Pablo sí dice, sí, hay cosas que fueron abolidos. La ley de los sacrificios, todo lo que tiene que ver con sacrificios, eso sí fue abolido. Claro que sí, porque Yeshua vino a ser el sacrificio. Entonces todo el rito que tenía que ver, que circundaba el sacrificio, ¿sí? El cordero, el becerro, el macho cabrío, las tortas, las palomitas, ¿sí? Todo eso se cumplió en Yeshua. Entonces eso ya sí caducó. ¿Qué otra cosa caducó? El sacerdocio arónico. Porque una vez que Yeshua resucitó, ahora él se convirtió en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice la Biblia, el cual no tiene ni principio ni fin. ¿Ah? Entonces quedó, en Hebreos 6, 7, 8 lo dice, ¿sí? Cambió la ley, pero la ley del sacerdocio. Ya no está más el sacerdocio arónico, sino el sacerdocio ahora
teniendo a Yeshua como sumo sacerdote. Entonces yo tengo que entender qué cosas de la ley ya fueron cumplidas en Yeshua, pero qué cosas me toca a mí seguir viviendo y seguir cumpliendo. Gente, Dios dejó en su Torá, dejó cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que portarnos en comunidad. Ahí está todo. Ahí están todas las respuestas de nuestra vida. Che, ¿qué hago? Anda al antiguo pacto, fíjate qué es lo que Dios dice que tenés que hacer. ¿Cuál es la instrucción que el Padre le dejó a su pueblo? Eso. Entonces cuando el Ruach viene a mi vida, y ahí está, volvemos al tema de dejarlo fluir, cuando lo dejamos fluir, no lo vamos a dejar fluir. Se va a encontrar con una pared, se va a encontrar conmigo, se va a encontrar con mi pensamiento. Entonces cuando el Espíritu Santo me quiera llevar a vivir la Torá, yo no voy a querer. Primero porque voy a pensar que está abolida. Y segundo porque a mi carne no le va a gustar sujetarse al diseño del Padre. Porque pensamos que ahora ya salvos y en una iglesia tenemos cierto libertinaje para vivir como queremos. Y que todo está bien, total soy salvo, todo está bien, total pido perdón y se me restaura. No, amados. No es amado. Miren esto. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino el Espíritu Santo a la tierra? Miren esto, vamos para el libro de Juan, capítulo 14, miren lo que dice. Del Espíritu, del Espíritu, del versículo del 16 hasta el 20, miren lo que dice. Yo rogaré al Padre y dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Miren también lo que dice en el capítulo 16 del mismo libro de Juan. Miren el versículo 7 y 8 del capítulo 16 de Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí entendemos para qué el Espíritu Santo vino. No solamente no solamente soy salvo, y no solamente ahora el Espíritu se va a mover en mi iglesia, y no solamente el Espíritu se va a mover en mi vida, provocando alguna que otra sanidad por ahí, o alguna otra profecía por ahí, sino que el Espíritu nos va a revelar, nos va a guiar, nos va a conducir por la voluntad del Padre. ¿Sí? Y es ahí, gente, es ahí, cuando se produce en nosotros ese nuevo nacimiento. Recuerden que nadie puede ser salvo si no nace de nuevo. No somos salvos porque repetimos una oración. A ver, repetí conmigo. No, yo no soy salvo por eso. El nuevo nacimiento viene cuando, como dijo Pablo, y esta es la palabra que les anunciamos, que si alguno confiesa con su boca y cree con su corazón, entonces simplemente pensamos que es creer. No, sí, creo y ya hablé, ya dije, pero en mi vida o sigo viviendo de la misma manera que vivía, con la única condición o la única diferencia con antes, que ahora voy a la iglesia. Pero en mi casa, con mis amigos, en mi trabajo, sigo viviendo como siempre. Porque
cuando analizamos y cuando entendemos el contexto de lo que Pablo está diciendo, hey, si vos vas a decir esto con tu boca, realmente vivilo con tu corazón. Yo no puedo decir, Señor Yeshua, te acepto en mi vida como el Señor de mi vida. No, sí, yo creo en Yeshua, creo en él. Y los demonios también creen, dice Santiago. Y tiemblan. Y muchas veces, gente, los demonios terminan creyendo, o creen, mejor dicho, los demonios creen en Yeshua más y mejor que nosotros. No le hacen caso, es otra cosa. O sí, o sí le hacen caso, pero no se sujetan al diseño del Padre. Entonces, gente, nosotros nos encontramos con que en algún momento hemos dicho algo con nuestra boca, pero seguimos viviendo o vivo como creo que está bien y es correcto. Pero lo que Pablo está diciendo allá es, hey, si estás diciendo con tu boca que Él es tu Señor, tenés que vivir rendido a Él, entregado a Él. Doblegarte a su señorío, entregarte y rendirte a su señorío, donde ahora va a ser Él el que te va a guiar según lo establecido por el Padre. ¿Entienden? Es muy diferente a solo repetir una oración. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando al fin y de una vez por todas nos humillamos, nos rendimos, nos entregamos al señorío del Padre, es donde el Espíritu Santo comienza un proceso en nuestras vidas. Un proceso complicado, cuando al principio no lo entendemos, obviamente, pero empieza a romper la fortaleza mental en mi vida. Empieza a romper el paradigma en mi vida. Empieza a romper el modelo de pensamiento que tengo establecido acá, que me hacen tener a Dios en una caja, tener a Yeshua en una caja, tener al Espíritu Santo en una caja, y creer y pensar que solo se puede mover así y así de esta manera, nada más. Él empieza a romper eso. Empieza a demoler, ¿sí?, el paradigma en mi vida y enseñarme, a traer a mi vida la correcta interpretación de aquello que yo creo, de aquello que me han enseñado, de aquello que he leído. Me empieza a dar la correcta interpretación y empieza a moldear mi vida, empieza a procesar mi vida para que yo pueda vivir según lo establecido por el Padre. Y me empieza a dar la fuerza, la fortaleza, el valor de vivir según como Dios enseña en su palabra que hay que vivir y hablar y caminar y andar. Eso es lo que yo tengo que identificar. Tenemos que identificar cómo el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. El Espíritu Santo trabaja. El Espíritu Santo está moldeando. Yo me imagino, ¿no?, con un martillo y un cincel, ¿no?, tu vida mientras estás durmiendo, mientras estás trabajando, mientras estás paseando, mientras estás de vacaciones. El Espíritu Santo no está limitado a las 2 horas de tu iglesia, de tu reunión. Porque Yeshua dice acá, hey, Él vendrá a vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo está en mi vida trabajando y moldeándome las 24 horas del día. Está enseñándome qué es lo que el Padre espera de mí. Está enseñándome a qué es lo que el Padre dijo de mí. Está enseñándome qué es lo que el Padre ya escribió en mi ADN y me está dando la forma para que aquello se cumpla. Está incubando en mi vida el diseño del Padre, según lo establecido por el Padre. ¿Me entienden? No es solo ir el domingo a la iglesia. No es solo dar tu diezmo, tu ofrenda, no es solo orar, no es solo eso, es parte.
Ir a la iglesia es parte. Dar tus ofrendas es parte. Cantar es solo una parte del todo. El gran trabajo del Ruach es guiarnos a toda verdad. Y la verdad no es ir a la iglesia solamente. La verdad del Padre va muchísimo más allá. Gente, el Espíritu Santo no nos puede enseñar toda la verdad de golpe porque no estamos preparados, gente. No estamos preparados para escucharla. Entonces Él nos va guiando. Él no nos va a dar toda la revelación de una vez. Porque nos haría daño. Porque no estamos preparados para eso. Entonces el Espíritu Santo en algún momento de nuestra vida viene, abre nuestros ojos espirituales para que yo pueda ahora entender lo que tal vez ese versículo en realidad quiere decir. Y empieza a moldearme, a darme forma para que yo ahora pueda vivir según aquello. ¿Entienden? Y le va a llevar un tiempo trabajar conmigo en eso. Tal vez el Señor nos revela un versículo. Un versículo. Un versículo de toda la Biblia. ¿No? Y viene el Señor y abre nuestra mente y ahora entendemos lo que en realidad ese versículo quiere decir. Pero tal vez el Espíritu Santo tenga que trabajar años en mi vida para yo poder vivir aquello. Porque me cuesta. Y no es excusa, no, ojo, no porque podemos decir, no, a mí me cuesta, por eso, no. No, el Espíritu Santo quiere, o sea, la intención del Espíritu Santo es que te amoldes rápido. Porque si ahora estás conociendo la verdad, el Espíritu Santo dice, bueno, pero a ver, ¿y cuánto tiempo te va a llevar a cambiar? ¿Cuánto tiempo te va a llevar a moldarte al diseño del Padre? Entonces, es ahí donde nos damos cuenta que no queremos. Porque me sigue gustando esto. Entonces me cuesta romper eso, dejar de hacer eso para caminar según el diseño del Padre. Y a veces se nos revela un versículo y estamos toda nuestra vida. Y tal vez jamás lleguemos a vivir lo que ese versículo dice. Miren lo que Yeshua dice, por ejemplo, en Juan capítulo 8, 31. Lo vamos a buscar. Juan 8, 31. Miren esto. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, y la verdad te hará libre? Es el caballito de batalla de todos los cristianos, ¿no? Pero ¿lo entendemos realmente? ¿Cuál es la verdad que me va a hacer libre? Miren, 8:31 de Juan. Tenemos como un título, ¿no? La verdad os hará libres. Y lo decimos y lo repetimos y tenemos los cuadritos en la pared de nuestra casa y lo tenemos pegadito en la heladera de casa. Pero en realidad no entendemos aquello. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Yeshua está diciendo, déjenme parafrasear esto. Yeshua está diciendo, yo les estoy enseñando, yo les estoy diciendo cuál es la correcta interpretación de aquello que los fariseos, los saduceos, torcieron.
Entonces, quien creyó en que Yeshua era el Mashiach, el enviado, el ungido por Dios para venir a la tierra a traer salvación y liberación, entonces los que creyeron en que Yeshua era el Mashiach, entonces dice, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, si ustedes toman mi palabra para sí, para cumplirla, para vivirla, entonces serán mis discípulos. O sea, discípulos. Discípulo era uno que se sentaba a recibir la enseñanza de su maestro. Se sentaba con la intención de aprender, de tomar, de comer, de alimentarse de aquello, para vivir aquello. Entonces Jesús le está diciendo, si ustedes que creen en mí, permanecen en lo que yo les enseñe para vivirlo, serán mis discípulos. Y por ser mis discípulos y permanecer en mi palabra, entonces mi palabra, que es verdad, los hará libres. Libres de la religión. Libres, imagínense, ¿no? ¿De qué? ¿De qué tenían que ser libres esta gente? Libre de los paradigmas. Libre del pensamiento maestro que tenían ya implantado en su mente. Entonces la verdad iba a venir a sacar, a quitar todo aquello para que pudieran entender, conocer la verdad y permanecer en ella. ¿Vivimos eso hoy? Muy pocos, contadito con los dedos. Porque tenemos una estructura que no nos deja ir más allá. Entonces, si nos preguntamos, ¿para qué vino el Espíritu a la tierra, el Espíritu Santo? Entonces, mira, Juan, capítulo 14. Capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está el trabajo del Espíritu Santo. Ahí está el trabajo del Ruach, no solamente en nuestras vidas, sino en el mundo. Volvemos a decir, ¿cuál es la idea de esta serie? Que nosotros podamos ir comprendiendo, ¿sí? Yo voy a estar hablando de esto los viernes que siguen, ¿sí? Ahí puse como título el Espíritu Santo, parte 1, el próximo viernes parte 2. Vamos a hacer una secuencia, ¿sí? De esto. Pero la idea es que podamos ir identificando entonces qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, qué es lo que Él te está enseñando, qué es lo que Él te está diciendo, hacia dónde Él te está moviendo, hacia dónde te está posicionando, a dónde te está posicionando. Él está haciendo toda una obra diversa en nuestras vidas para establecernos primero en el lugar, no primero, o sea, dentro de las cosas que Él va a hacer, nos va a establecer en el lugar de nuestra encomienda donde tenemos que estar. Pero va a derribar los paradigmas, los que no van, los que no tienen que estar en nuestra mente, para Él poder enseñarnos la verdad. Y para que esta verdad, su verdad, nos pueda hacer libres de todas esas ideas que tenemos, que hemos fijado como verdad y no son verdad, que las podamos ir sacando, destruyendo, quitando, para ir estableciendo en nuestras vidas lo que tiene que estar, lo que el diseño del Padre, lo que el Padre dijo para su pueblo, pero lo que el Padre dijo para vos también. Y que podamos identificar también cómo el Espíritu Santo está trabajando a nivel global, en tu pueblo, en tu barrio,
en tu provincia, en tu país, en el continente? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo? Fíjense, gente, por ejemplo, una de las cosas que el Espíritu Santo, una de las cosas, para que lo tengan en cuenta y para que puedan ver y pensar en otros ejemplos, una de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo está trayendo un mover migratorio a nivel mundial que muy pocas veces se había visto. Cómo gente se está moviendo de lugar. Hay algunos que se están yendo de su país a otro lugar y otra gente que de otro lugar está volviendo a su país. Entonces, el Espíritu Santo está acomodando las piezas, poniendo cada pieza en su lugar. Si te fuiste y no tenías que irte, el Espíritu Santo te está trayendo. Y si no te fuiste cuando te deberías haber ido, el Espíritu Santo te está llevando. Una de las tantas cosas que el Espíritu Santo está haciendo. Y eso no tiene nada que ver con iglesias. Eso tiene que ver con un mover de despertar de este tiempo, con el mover del Espíritu Santo en este tiempo, donde recuerden que en Hechos 3:21 Pedro está dando su discurso y dice que el cielo va a retener a Yeshua hasta que todas las cosas sean restauradas. Entonces, Yeshua, o a través de Yeshua, o Yeshua principó, no sé si dice principó, sonó raro. Yeshua vino a comenzar la restauración de todas las cosas. Y una de las cosas que en tu vida y en mi vida tienen que ser restauradas es el diseño del Padre. Romper lo que no tiene que estar para que se establezca lo que tiene que estar. Y para que podamos caminar en pos del diseño. Y en pos del diseño, al caminar en él, entonces vamos a empezar a restaurar lo que nos toca restaurar, lo que a vos te toca restaurar en tu encomienda, en tu territorio. Y lo que a mí me toca restaurar en mi territorio. Donde el Padre, a través de mi vida y a través de tu vida, va a estar restaurando las cosas, personas y lugares de tu territorio. Entonces el Espíritu Santo está trabajando. Vuelvo a decir, uno de los movimientos que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo es esas migraciones de masas. Migraciones y emigraciones de masas, poniendo piezas en su lugar. Tremendo. Gente, vamos a seguir con esto. Vuelvo a decir, quiero hacer una serie. Vamos a seguir hablando, vamos a continuar hablando acerca de lo que el Espíritu Santo está haciendo, para que podamos identificar lo que Él está haciendo en tu vida y lo que Él está haciendo a tu alrededor también. Pero que podamos tener un entendimiento de esto y no verlo solamente dentro de un sistema eclesiástico, dentro únicamente de mi iglesia, dentro únicamente de aquello que yo llamo, allá no, porque aquello no es espiritual, aquello es secular. Porque otra de las cosas que está establecida en mi mente, que lo secular por allá y lo espiritual por allá, son dos cosas que no hay compatibilidad en ellos. No. Allá lo espiritual y allá lo secular, y en lo espiritual yo tengo que moverme. Y lo secular pareciera que fuera carnal. ¿Quién nos metió eso en la cabeza? Y tanto daño que nos ha hecho. Pensando que son cosas totalmente diferentes y que no pueden ser compatibles. Cuando eso no es así, gente. Y vamos a hablar y vamos a desarrollar eso. Para que podamos entender que muchas de las cosas que hemos llamado seculares van bien de la mano con lo espiritual que el Padre está haciendo. Claro que sí. Que eso que hemos llamado secular tiene que ver con diseño también. ¿Sí? Así que, gente, lo vamos a dejar acá. Esta serie, esta primer parte, me han quedado algunos puntos, pero la idea no es hacerlo largo, así que seguramente la semana que viene vamos a continuar. Va a ser como una segunda parte de esta primera parte, pero lo vamos a hacer en varios viernes, porque la idea es que no sean muchos temas juntos, sino uno o dos temas, para que podamos ir asimilándolo y para que podamos ir estudiándolo. Gente, usted no me crea a mí.
No tome lo que yo digo como que, palabra santa. No, no, no. Tome lo que yo dije y usted léalo, analícelo, piénselo. Vaya al Padre y diga, Padre, me están enseñando esto o estoy escuchando esto. ¿Es correcto? ¿Es así? ¿Es parte de tu diseño? ¿Está bien lo que este chico me está diciendo? ¿O estoy aprendiendo mal? Tenga su conversatorio con el Padre. Recuerden que el Señor mismo nos dice, hey, ustedes escuchen todo, pero retengan solo lo bueno. Lo otro deséchenlo. Pero muchas veces no podemos tomar y desechar si no conocemos la palabra para poder pasar este mensaje o esta enseñanza por el filtro de la palabra. Entonces esto nos va a llevar también a buscar esto en la palabra. Necesitamos conocer, saber, entender. Necesitamos escudriñar. Necesitamos sumergirnos en las profundidades del Padre. Necesitamos leer la Biblia, estudiar, que es lo que hemos dejado de hacer. ¿Sí? No me crea a mí. Escudriñe esto. Páselo por el filtro de la palabra. Y si el Padre le está hablando a través de mi vida, si el Padre le está hablando a través de esto que hemos hablado hoy, entonces métase por ahí. Porque es solo el principio de lo mucho que el Padre le quiere contar y enseñar. ¿Sí? Aleluya. Gente, mañana sábado, 9 de la mañana, vamos a ver cómo está el tiempo, porque hoy dijeron que iba a llover, al final no llovió, cayeron un par de gotas, pero el cielo está todo encapotado, todo cubierto, no sé con qué nos vamos a encontrar mañana a la mañana. La idea es que si no llueve, queda suspendido por lluvia, pero la idea es que si no llueve, a las 9 de la mañana nos podamos encontrar en el parque municipal acá de Montebuey, ahí sobre el veredón, al frente de donde estaba antes la vieja IPF, que después la trasladaron aquí en la ruta. Ahí están los juegos de los niños. A las 9 de la mañana nos vamos a encontrar en ese lugar para seguir hablando acerca de esto, ¿sí? La idea es poder intercambiar opiniones, conceptos, ¿sí? y poder arrojar más luz sobre la verdad de nuestro Padre y poder llegar siempre a su diseño, ¿sí? Así que mañana, 9 de la mañana, si no llueve, entonces nos encontramos con los que quieran ir. Si usted conoce a alguien que le interesa, invítelo, llévelo. Nos encontramos mañana, ¿sí? Bueno, amados, un abrazo gigante. El Eterno me los bendiga en gran manera. Shabbat Shalom para todos. Nos vemos el próximo viernes, si el Eterno así lo permite, a las 9 de la noche por acá, por nuestro ministerio. Un abrazo gigante. Bendiciones. Chao, chao, hasta mañana. Chau, chau.